Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos listos y dispuestos a continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios con el tema que hemos titulado Cristo venció donde Adán falló en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuáles son los dos personajes que se mencionan en el siguiente texto bíblico. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 y 47, que dicen así: Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: el primer hombre, Adán. Luego el texto agrega el postrer Adán. Y finalmente el versículo 47 explica: el primer hombre es de la tierra y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por lo tanto, podemos concluir que los dos personajes que se mencionan en el texto bíblico son Adán, el primer hombre creado por Dios, y el Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué fue lo que hizo Adán que lo distingue entre todos los seres humanos. Y la base bíblica está en Romanos 5, versículo 12, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Es decir, que lo que hizo Adán, que lo distingue entre todos los seres humanos, es que por su decisión el pecado entró en el mundo. En otras palabras, Adán, el primer ser humano creado por Dios, falló cuando enfrentó su prueba. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver en qué escenario en específico es que Adán fue ligeramente probado. Y la base bíblica está en Génesis 3, versículo 6, que dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: la mujer tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y esto nos lleva a entender que el escenario en específico en el cual Adán fue ligeramente probado, porque en realidad fue una prueba sencilla, una prueba fácil, porque Adán no tenía hambre, es el escenario de la comida. Es decir, Adán fracasó, Adán falló, Adán introdujo la ruina a este mundo
en el escenario del apetito al hacerse esclavo de la comida. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver qué fue lo que hizo Cristo como el segundo Adán que lo distingue entre todos los seres humanos. Y la base bíblica está en Mateo 4, versículo 1 y 10, que dicen así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Luego el versículo 10 agrega que cuando Cristo fue tentado por el diablo, cuando Cristo enfrentó su prueba, Jesús le dijo al diablo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, podemos concluir que lo que hizo Cristo como el segundo Adán, que lo distingue entre todos los seres humanos, es que Cristo venció donde Adán falló. Es decir, Cristo venció cuando enfrentó su prueba en la tierra. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver en qué escenario en específico es que Cristo, el segundo Adán, fue severamente probado. Y la base bíblica está en Mateo 4, versículos 2 y 4, que dicen así: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 2 encontramos lo siguiente: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Luego el versículo 4 agrega que en ese escenario de la comida, del apetito, donde Adán fracasó, donde Adán se esclavizó, donde Adán cayó en la intemperancia, Jesús le respondió al diablo y le dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Cristo Jesús, el segundo Adán, cuando fue severamente probado, porque tenía 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, porque tenía mucha hambre, a diferencia del primer Adán, que no tenía hambre. Jesús venció por Adán, Jesús venció por nosotros, y Jesús venció en el escenario del apetito, para que si tú y yo creemos en Él, también podamos vencer. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón es que los ángeles del cielo tuvieron que intervenir después de la victoria de Cristo, que es el segundo Adán. Y la base bíblica está en Mateo 4, versículos 2 y 11, que dicen así: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Quiero que notemos lo que dice el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y después de haber obtenido la victoria sobre el apetito, Jesús tuvo hambre. Y en ese contexto, la Biblia dice en el versículo 11 que he aquí vinieron ángeles y le servían. Y al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual los ángeles del cielo tuvieron que intervenir después de la victoria de Cristo sobre el apetito, después de que Cristo venció donde el primer Adán falló, es porque Jesús tenía tanta hambre que ni siquiera podía alimentarse a sí mismo. Por lo tanto, los ángeles vinieron, le sirvieron, le ministraron y le ayudaron a recuperar su fortaleza. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo sabemos que la victoria de Cristo, el segundo Adán, sobre el apetito fue por amor a nosotros. Y la base bíblica está en Isaías 52, versículo 14, que dice así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En primer lugar, quiero que miremos la parte del texto que dice así: se asombraron de ti muchos. Es decir, que cuando Cristo obtuvo la victoria como el segundo Adán, venciendo el apetito donde el primer Adán falló, los que lo vieron y lo habían conocido antes se asombraron, se maravillaron, quedaron impactados al mirarlo. Y la razón por la cual quedaron asombrados e impactados es porque de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otras palabras, Jesús soportó tanta agonía y tanto sufrimiento durante esos 40 días de ayuno para obtener la victoria sobre el apetito por amor a nosotros, que quedó desfigurado, quedó demacrado, quedó de tal manera su cuerpo físico que los que lo conocían se maravillaron, quedaron asombrados y quedaron impactados. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la orden de Cristo, el segundo Adán, para todos los que quieren agradecerle por la victoria obtenida por nosotros. Y la base bíblica está en Lucas 12, versículo 22 al 23, que dicen así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por qué comeréis. Es decir, no vivamos afanados
por la comida, por los alimentos, por el apetito. Si en realidad queremos demostrarle a Jesús que estamos agradecidos con Él por la victoria que obtuvo por amor a nosotros sobre el apetito, no debemos de seguir viviendo afanados por el apetito. De hecho, el texto 23 agrega la vida, refiriéndose a la vida espiritual, refiriéndose a la vida eterna que Cristo nos ofrece, es más que la comida. En otras palabras, no debemos de vivir afanados por la comida, afanados por el apetito, afanados por los alimentos, porque lo más importante para nosotros que queremos demostrarle agradecimiento a Cristo es la vida eterna, es la vida espiritual, es la vida en victoria sobre el apetito que podemos alcanzar por el poder de Cristo Jesús. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cómo se comportan los enemigos de Cristo, el segundo Adán, a pesar de la gran victoria que obtuvo por amor a ellos. Y la base bíblica está en Filipenses 3, versículos 18 al 19, que dicen así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En el versículo 18 encontramos lo siguiente: por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Luego, el siguiente versículo nos enseña cómo podemos identificar a estos individuos que son enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Dice allí: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, en minúscula, la palabra Dios en minúscula indica que es un Dios falso, cuyo Dios es el vientre. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que el comportamiento de los enemigos de Cristo, a pesar de la gran victoria que Cristo, el segundo Adán, obtuvo por ellos, es que ellos siguen viviendo para satisfacer a su Dios, que es identificado en el texto como su vientre, como su estómago, porque son esclavos del apetito, porque son intemperantes, porque son idénticos al primer Adán, que falló ante la prueba del apetito, y viven para comer y para beber en total desobediencia a la ley natural, a la ley de la salud, a la ley de los 8 remedios naturales. Con eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué tendrán en común la gran mayoría de personas en el tiempo del fin con respecto al primer Adán que falló con la comida. Y la base bíblica está en Apocalipsis 13, versículo 17, que dice así: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a enfocarnos en la parte del texto
que dice así: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. En otras palabras, lo que tendrán en común la gran mayoría de personas en el tiempo del fin, cuando no puedan comprar ni vender alimentos, cuando no puedan comprar ni vender cosas para comer, entonces, al igual que el primer Adán, van a fallarle a Cristo ante la prueba del apetito, porque han rechazado la ley natural, han rechazado la ley de la reforma pro salud, han rechazado la ley de los 8 remedios naturales y por consiguiente no estarán en condiciones de mantenerse firmes, de mantenerse en victoria sobre el apetito, porque su Dios, el vientre, los va a dominar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los dos personajes que aparecen en el contexto son Adán y Cristo, identificados como los dos Adanes. Vimos también que el primer Adán falló cuando enfrentó su prueba y que esa prueba que enfrentó el primer Adán era una prueba sencilla, una prueba ligera, porque no tenía hambre. Sin embargo, fracasó en la prueba en el contexto del apetito. Por otro lado, nosotros vimos que Cristo, el segundo Adán, venció cuando enfrentó su prueba, y eso lo distingue entre todos los hombres. Inclusive nosotros estudiamos que la victoria que obtuvo Cristo fue en el contexto del apetito, porque Cristo venció donde Adán falló. Cristo nos obtuvo la victoria donde el primer Adán nos heredó la ruina. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los ángeles de Dios tuvieron que intervenir cuando Cristo venció el apetito para ministrarle y para servirle, porque Cristo se moría de hambre. De hecho, nosotros vimos que Cristo nos demostró a través de su victoria sobre el apetito que lo hizo por amor a nosotros, porque soportó sufrimientos y agonías indescriptibles. Además de eso, nosotros vimos que si queremos demostrarle agradecimiento a Cristo por la victoria que obtuvo por nosotros sobre el apetito, no debemos seguir viviendo afanados por la comida. Sin embargo, nosotros concluimos que hay muchas personas que profesan ser cristianas, pero que son enemigos de la cruz de Cristo, porque viven para comer, viven para beber en desobediencia a la ley natural de los 8 remedios naturales, porque su Dios es el vientre. Y lo último que estudiamos fue que cuando no podamos comprar ni vender alimentos para comer, muchas personas van a fallarle a Cristo, al igual como lo hizo el primer Adán, porque al rechazar la ley natural, al no implementar en su vida diaria los 8 remedios naturales, no tendrán la capacidad de obtener la victoria sobre el apetito, porque seguirán siendo esclavos de la comida.
¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que nos llenemos del poder del Espíritu Santo y seamos obedientes a la ley natural de los 8 remedios naturales para que obtengamos la victoria sobre el apetito y la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.